¿Cómo están, gente? Espero que bien. Y si no es así, no se preocupen, ya estoy aquí con un nuevo podcast. Hoy les traigo la segunda parte de este asesino serial. Para la gente de YouTube, les invito a pasar a mi canal de Spotify como Silent Screams, donde encontrarán los demás episodios de otros asesinos seriales. Aquí me despido y ojalá les encante este video. Sin nada más que decir, empecemos. Cabe declarar que este episodio contiene asesinatos, crímenes, agresiones y otras cosas que para algunas personas lo consideran escenas fuertes y violentas. Este episodio está hecho para mayores de 15 años. En la primavera de 1987, la doctora Ethel Rosen fue asignada a un nuevo paciente por orden judicial. El septiembre anterior, Jeffrey Dahmer, de 26 años, había sido arrestado por tercera vez en 18 meses. Esta vez por exhibirse indecentemente. Estuvo claro desde el primer día que el joven tenía problemas. Pero sus respuestas al diagnóstico clínico multiaxial de Maitland fueron aún más alarmantes de lo esperado. Entre las declaraciones que Dahmer marcó como verdaderas están: últimamente he empezado a sentirme solo y vacío. Las ideas siguen dando vueltas y vueltas en mi mente y no se van. Mirando atrás en mi vida, sé que he hecho sufrir a otros tanto como yo he sufrido. Tengo pensamientos extraños de lo que desearía deshacerme. No hay duda en este momento de que es un trastorno de personalidad esquizoide, que puede mostrar marcadas tendencias paranoicas. En los días entre las sesiones de terapia ordenadas por la corte de Dahmer, cometió su segundo, tercer y cuarto asesinato. Hola a todos, soy Ramses Alexander y esto es Silent Screams. En cada episodio nos adentramos a la vida de cada asesino serial. Hoy hablaremos de Jeffrey Lionel Dahmer, o mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Dahmer es uno de los asesinos en serie más infames de la historia reciente. Entre 1978 y 1991, mató a 17 jóvenes y convirtió su apartamento en Milwaukee en un santuario de restos humanos, todos ellos sin ser detectados por la policía. En el primer episodio tratamos de entender por qué se convirtió en un asesino. Discutimos sobre su educación, su problemática, adolescencia y su primer asesinato. En esta parte haremos una pregunta diferente. ¿Pudo ser detenido? Veremos los intentos fallidos de dar un giro a su vida y la ola de asesinatos de varios años que fue ignorada por su familia, vecinos, jueces de sentencia y terapeutas designadas por la corte. En la tercera parte, seguiremos el descenso final de Dahmer a la locura y los eventos que finalmente llevaron a su arresto. Luego veremos el frenesí mediático que rodeó su juicio y lo que dice sobre nuestra cultura. Con el asesinato de Stephen Hicks en junio del 78, Jeffrey Dahmer se había metido en una pesadilla de la que nunca podrá volver. El joven de 18 años vivía en la casa de sus padres en Bath, Ohio, sin que estos hicieran presencia. Durante el resto del verano, estuvo solo con el recuerdo de haber matado a Hicks y el horror de reconocer en lo que se había convertido. Es difícil decir si estaba más afectado por lo que le había hecho a Hicks o por lo que se había hecho a sí mismo al tener que encubrir el asesinato. La gente a menudo asume que los asesinos como Dahmer están completamente desprovistos de empatía e incapaces de emociones regulares. Si eso es o no cierto, es imposible de cuantificar. Años más tarde, cuando le preguntó si tenía remordimiento por sus crímenes, dijo: sí, tengo remordimientos, pero ni siquiera yo mismo estoy seguro de que sean tan profundos como debería ser. Pero el hecho de que estuviera tan molesto por el primer asesinato parece sugerir que no tenía la sangre fría que nos gustaría creer. Claramente sabía distinguir el bien del mal.
Sabía que matar era malo y al menos por un tiempo luchó con extraña compulsión que sentía de violar esas reglas morales. Al final perdió esa batalla, pero en los años posteriores a la muerte de Stephen Hicks, no podemos ignorar que Dahmer trató de mantener su lado violento bajo control, y al tratar de la siguiente fase de su vida, su evolución hacia un asesino serial parecía menos que inevitable. En septiembre de 1978, su padre finalmente regresó para supervisar a la familia. Durante los últimos meses habían estado viviendo en un motel a solo 15 kilómetros de distancia. En el momento en que entró por la puerta principal se dio cuenta de que algo estaba muy mal. La casa estaba cubierta de latas de cerveza y botellas de licor. No había comida en el refrigerador. Cuando le pregunté a Jeff dónde estaba su madre y su hermano, simplemente se encogió de hombros y dijo: "Se han mudado". Finalmente Lionel se dio cuenta de que su hijo tenía un serio problema con la bebida. Inmediatamente se mudó de vuelta y trató de ayudar a Jeff a recuperarse. A pesar de sus protestas, Lionel inscribió a Jeff en la Universidad Estatal de Ohio. En pocas semanas se mudó a un dormitorio y comenzó clases por el semestre de otoño de 1978. Supuestamente Jeff se estaba especializando en negocios, pero bebía tanto que no podía levantarse para ir a clases por la mañana. Cuando estaba solo, lloraba pensando en lo que le había hecho con Steve Hicks. Después solo un par de meses fue claro para todos que la universidad no era para él. Dejó la universidad en las vacaciones y volvió a casa. Con las opciones disminuidas, su padre sugirió que Jeff se uniera al ejército. La estructura reglamentaria de la vida militar podía ser buena para él. Al menos tendría que mantenerse sobrio durante el entrenamiento. Así que solo 4 días después de Navidad, se fue a entrenar al fuerte McClellan en Alabama. Después fue enviado a Alemania Occidental, que Estados Unidos ocupó durante la Guerra Fría. Como era de esperar, una vez que pasó por los rigores del entrenamiento básico, volvió a beber sin límite. Su pobre desempeño hizo que lo despidieran a principios del 81, apenas 2 años después de que ingresara. Se le dio un pasaje de vuelta a los Estados Unidos. Cuando le preguntaron dónde quería aterrizar, eligió Miami. Nunca había estado en Florida, pero pensó que el clima cálido y el sol podrían animarlo. Ahora con 21 años, Jeff pasó el verano en una habitación de motel cerca de la playa, consiguió un trabajo en una tienda de bocadillos y pasó sus horas libres tomando el sol. Pero en pocos meses la constante bebida le hizo perder su trabajo. A final del verano no podía pagar su habitación de motel. Empacó las pocas posesiones que tenía con él y encontró un lugar para dormir en la playa. Tumbado en la orilla, tan borracho y miserable como siempre, Jeff se dio cuenta de que nunca podía huir de sus problemas. Necesitaba ayuda. Finalmente cedió y llamó a su padre. En septiembre del 81 se mudó de nuevo a la casa familiar en Ohio, pero estar en ese entorno familiar solo empeoró las cosas. Apenas 2 semanas después de regresar a Ohio, fue arrestado por alterar el orden público en el Ramada de Hinds. Bebía de una botella abierta de vodka en el bar de hotel y se negaba rotundamente a irse, incluso después de que llamaran a la policía. Este fue el primer arresto de Dahmer, así que lo dejaron salir con una amonestación. Pero el incidente fue la gota que derramó el vaso para Lionel, su padre. Habían hecho todo lo posible para ayudar a Jeff a cambiar su vida, pero todos sus intentos habían fallado. Si no podía llegar a él, tal vez su querida abuela podría. Jeff respetaba a Katherine Dahmer, a la que llamaba una dama muy dulce y una abuela perfecta. Cuando le preguntó directamente si la amaba, respondió: sí. Ha vivido en esta casa mucho tiempo, lo cual es lo más cercano a una expresión de amor que Jeffrey Dahmer haya tenido. Así que en diciembre de 1981, Jeff fue enviado a vivir con Katherine en Milwaukee, Wisconsin. Alejado de su entorno familiar, hizo un voto para poner su vida en orden e ir por el camino recto y estrecho. Katherine era una cristiana devota. Jeff, por supuesto, era un asesino y homosexual,
pero empezó a leer la Biblia y trató de desenterrar estos deseos pecaminosos, tanto el sexual como el homicida. Durante unos 2 años tuvo éxito considerable, con un curso constante de estudios de la Biblia y asistencia a la iglesia. Sus pesadillas sobre Steve Hicks finalmente pasaron a un segundo plano, y entonces una tarde ordinaria de 1984, Dahmer leyó un libro en la biblioteca pública cuando un hombre pasó y le dio una nota que decía: «Encuéntrame en el baño del segundo nivel, te daré sexo oral». Jeff estaba asombrado. Nunca antes le habían hecho una proposición, pero su sorpresa se convirtió rápidamente en pánico. Estaba en el precipicio de una pendiente resbaladiza. Primero, sería una breve aventura en el baño de la biblioteca. Luego, un diluvio de pensamientos homosexuales volverán a inundar el lugar. Después, pensamientos en huesos y desmembramiento. Seguido de estar parado sobre otro cadáver, así que se dijo a sí mismo: «Hoy no». Se necesitaría más que eso para apartar a Jeffrey Dahmer de su camino recto. Pero el encuentro cercano había despertado algo en él. No podía mantener todos sus deseos sexuales reprimidos para siempre. Tal vez podría encontrar otra salida, un sustituto para un amante humano real. Un día, mientras caminaba por el centro comercial, encontró exactamente lo que buscaba: un maniquí masculino que le hacía señas desde el escaparate de unos grandes almacenes. No era exactamente una persona, pero tenía forma de persona, y no podía levantarse e irse. Tal vez este maniquí sería suficiente. Entonces, justo a la hora de cerrar, Dahmer se escondió dentro de la tienda hasta que los últimos empleados cerraron y se fueron. Cuando no había personas en la costa, desvistió al maniquí. Lo puso en un enorme saco de dormir y lo sacó de la tienda. Tomó un taxi de vuelta a la casa de su abuela y eso fue todo. Desafortunadamente, después de solo una semana, su abuela encontró el maniquí en su armario. Habló con su padre, quien habló con Jeff, quien le explicó que simplemente había robado el maniquí como una broma. Prometió devolverlo a la tienda y su padre lo dejó ir. Pero con el maniquí fuera del cuarto, Jeff tuvo que buscar otra opción. Se le ocurrió que si quería un cadáver no tenía que matar a nadie necesariamente. Simplemente podía desenterrar un cuerpo recientemente fallecido del cementerio. Lo intentó, pero desenterrar una tumba no era tan fácil como parece. La primera noche que lo intentó, se dio cuenta de que el suelo era demasiado sólido para excavar con una sola pala. Rápidamente se rindió, se fue a casa y nunca más lo intentó. Había probado el alcoholismo, la universidad, el ejército, Miami, la religión, el robo de maniquíes y la excavación de tumbas. Solo le quedaba una opción: necesitaba un hombre vivo. Por suerte, Milwaukee era un lugar perfecto para encontrar uno. En 1985, la cultura gay de Milwaukee estaba prosperando. A pesar de una historia de conflictos con la policía, la recién aparición del SIDA y una atmósfera cultural generalmente represiva, la comunidad LGBT se había labrado un lugar firme en la ciudad. En el decenio de 1980, Milwaukee contaba con 123 bares gay, los cuales funcionaban abiertamente con arreglo a las primeras leyes antidiscriminatorias de Wisconsin. A esta floreciente escena llegó a Jeffrey Dahmer, de 25 años. La última vez que intentó recoger a un hombre terminó en rechazo, homicidio y una aproximación con la policía de las carreteras. Desde entonces había luchado contra cualquier rastro de su sexualidad, preocupado de que una cosa siempre pudiera llevar a la otra. Afortunadamente había un lugar donde las conexiones podían ser libres de conversión: las casas de baños, saunas solo para hombres, lugares cubiertos para el sexo anónimo. Para los estándares de Milwaukee, Dahmer era un tipo bastante guapo, así que no tenía problemas para conseguir pareja, pero el sexo por naturaleza es recíproco, y eso era un problema para él. Como discutimos la semana pasada, Dahmer fue motivado por la necesidad de dominar y poseer a otra persona. Su aislamiento y secreto de toda la vida le hizo difícil relacionarse con los demás, por lo que la presión de satisfacer las necesidades de otra persona era agotadora para él. Lo que quería en realidad era alguien que se quedara allí tumbado y callado. Así que en junio del 86, Dahmer encontró una solución. Consiguió una receta de pastillas para dormir. Las mezcló con un frasco de licor y lo llevó con él a la casa de baños.
conseguiría pareja, le serviría una bebida y se dirigían a una habitación privada. A error de media hora más tarde, caía inconscientemente, dejándolo en control total de la situación. La mayor parte del tiempo se tumbaba junto a ellos y se masturbaba, sin sentir la necesidad de violarlos más de lo que ya lo había hecho. A veces se quedaba dormido junto a ellos con la cabeza sobre el pecho y escuchando los latidos de su corazón. Obviamente algunos de los hombres se dieron cuenta de que había sido drogados y se quejaron a la dirección, otros no dijeron nada en absoluto. Es común que las víctimas de asalto sexual se sientan demasiado avergonzadas para reportar el incidente a las autoridades. Ese problema solo se magnificó por el hecho de que las víctimas en cuestión eran homosexuales. Según Gary Holner, que formó parte de una comisión de Milwaukee sobre las relaciones entre la policía y la comunidad, en los años anteriores del arresto de Dahmer, la comunidad LGBT había tratado de mantenerse fuera del radar de las fuerzas del orden para evitar el tipo de acoso policial que había sido común en el pasado. Hasta 1983, la sodomía había sido un delito en Wisconsin, e incluso unos pocos años después de que esa ley fue eliminada de los libros. Ir a la policía por un incidente sexual en la casa de baños crearía más problemas de los que resolvería. En cuanto a los propietarios de las casas de baños, cuyos locales habían sido allanados incontables veces a lo largo de los años, su principal prioridad era mantenerse fuera de la mira de la policía. Si la policía se enteraba de que había un violador en serie suelto, no volverían a conocer la paz. Según el recuento, en el transcurso de unos años se les arregló para drogar al menos a 10 hombres en la misma casa de baños, todo el tiempo. La dirección lo ignoró silenciosamente. Entonces, en 1987, un joven tuvo una sobredosis accidental de las píldoras y fue hospitalizado durante una semana. Esa fue la gota que derramó el vaso. A Dahmer se le prohibió oficialmente la entrada a la casa de baños, pero aún así nadie llamó a la policía, ni siquiera el hombre que fue hospitalizado. Extrañamente, incluso después de que se supiera que Dahmer drogaba a la gente, era una presencia bienvenida en los bares gays locales. Su principal guarida era el Club 219, un ruidoso y bullicioso club de baile que era el primer o segundo lugar más popular en Milwaukee. Típicamente Jeff tomaba un taburete en el bar y se sentaba allí solo. Veía los shows de travestis y strippers hasta la hora de cerrar. No se relacionaba con nadie, rara vez se entablaba con una conversación. Parecía preocupado, pero de una manera inofensiva y casi vulnerable. Por lo general no hacía ningún movimiento hasta que el club estaba a punto de cerrar y todo el mundo se escurría afuera. En ese momento de la noche no se necesitaba mucho para convencer a su objetivo de volver a casa con él. Traer hombres a la casa de su abuela era una propuesta arriesgada, así que en vez de eso alquiló una habitación barata en el Hotel Ambassador, una atracción art deco de la ciudad que había perdido su glamour en las últimas 2 décadas. Desde allí repitió la misma rutina que había dominado a la casa de baños: servirles un trago con drogas y esperar que se durmieran. Una vez más, nadie hizo una queja formal. De hecho, incluso se encontró con algunos de los hombres que había drogado anteriormente, mientras estaban en los bares, y fueron perfectamente cordiales con él. Mientras tanto, los antecedentes penales de Dahmer se expandían en otras direcciones. Durante el año pasado, había sido arrestado 3 veces. En abril de 1985 fue acusado de alteración del orden público, tras amenazar con dispararle a un camarero que se negó a servirle. 4 meses después de eso, recibió una citación por hacerle señas a un oficial de policía en la calle. Luego, en septiembre del 86, fue acusado de exhibición indecente después de que 2 niños de 12 años lo sorprendían masturbándose en el río. Este último arresto lo dejó atascado con una orden judicial de asesoramiento por sus problemas de desviación sexual y control de impulsos. Era la primera vez que veía a un psiquiatra y puede que fuera demasiado tarde para ayudarlo. Según su terapeuta, la doctora Evelyn Rosen,
Fue muy poco cooperativo durante las sesiones, no quiso hablar del incidente que lo llevó a su arresto, no hablaba de su vida personal, a veces se negaba a hablar durante toda la sesión de 50 minutos. Por supuesto, no podía contarle a su terapeuta todos los crímenes por los que aún no había sido arrestado. Finalmente, el Dr. Rosen le diagnosticó un desorden de personalidad esquizoide, del que hablamos de la semana pasada. En el manual de desórdenes mentales se define como desapego de las relaciones sociales y un rango restringido de expresiones emocionales. Dahmer también fue enviado para una evaluación en el Departamento de Psicología Clínica de la Universidad de Wisconsin. Allí, la doctora Katherine Warnes concluyó que podría convertirse en un desviado psicópata o sociópata, sin algún tipo de intervenciones de que lo apoyara. Podría gravitar hacia un mayor abuso de las sustancias con un posible aumento del masoquismo o tendencias y comportamientos sádicos. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Mientras Dahmer asistía a su terapia ordenada por la corte, continuó atrayendo hombres a su habitación de hotel y drogándolos. El 20 de noviembre del 87, su objetivo elegido fue Stephen Tomery, un cocinero de restaurante de 25 años, de un pueblo pequeño de Michigan. Se reunieron afuera del Club 219 justo después de la hora de cierre. Se fueron al Hotel Ambassador, se fueron a la cama y lo siguiente que supo Jeff fue al despertar con una terrible resaca y con moretones en sus brazos. Stephen estaba acostado debajo de él, con la cabeza colgando sobre el borde de la cama y sangre goteando de su boca. Su pecho estaba tan golpeado que estaba completamente hundido. Lo intentó Dahmer, no pudo recordar nada de lo que había pasado, incluso años después del hecho, o bien lo había matado en un estado inconsciente, o había borrado completamente el recuerdo de su mente. Recordó. Sentí un completo shock, horror y pánico. No podía creer que volviera a suceder después de todos esos años, en los que no había hecho nada como eso. Habían pasado más de 9 años desde el asesinato de Stephen Keats, y en ese tiempo no le había hecho daño a nadie. Todavía tenía fantasías violentas, pero había sido capaz de evitar actuar en ellas. Hasta ahora, cuando inexplicablemente encontraron una salida, es difícil decir con certeza lo que pasó aquí. Siempre es posible que Dahmer mintiera sobre el olvido, para evitar compartir los detalles, pero dando lo bien que recordaba sus otros 16 asesinatos, eso parece un poco improbable. Otra posibilidad es que experimentar amnesia disociativa. Esto es cuando un individuo es incapaz de recordar un cierto evento, generalmente de naturaleza tráumica o estresante. Dado lo gravemente que le afectó el primer asesinato a Dahmer, es posible que su mente bloquee el recuerdo de haber matado a Stephen Tomery para evitar la misma culpa y estrés, o para evitar asumir la responsabilidad de lo que había hecho. La amnesia disociativa se ve a menudo en personas con trastorno de personalidad, incluidos trastornos de personalidad esquizoide, esquizotípica, limítrofe y antisocial, todos los cuales Dahmer fue diagnosticado. Jeff pasó 5 horas en la habitación del hotel fumando cigarrillos, tratando de averiguar lo que había pasado y cómo salir de este lío, pero finalmente a la 1 de la tarde se decidió por una solución. Puso el cartel de no molestar en la puerta, en espera de que las criadas se le hicieran caso, y se escabulló a Wilbur para comprar la maleta más grande que pudo encontrar. Luego volvió al hotel, metió el cuerpo de Tomery en la maleta y la llevó a la acera. Llamó un taxi para llevarlo a casa de su abuela, donde tendría más espacio para desmembrar el cadáver. El conductor le ayudó a meter la pesada maleta en el maletero, comentando: ¿qué tienes ahí? ¿Un cuerpo? A lo que Jeff contestó: Sí, ahí lo tengo. Cuando llegaron a la casa, la abuela estaba dormida. Jeff llevó la maleta a la bodega donde nadie la encontraría y se fue a la cama. Ya había sido un día bastante extraño y dejaría el cuerpo más tarde. Esto fue el 21 de noviembre, un sábado y 5 días antes de Acción de Gracias. Toda la familia vendría esa semana sin dejarle tiempo ni privacidad para ocuparse del cuerpo. Así que mientras los Dahmers comían la cena de Acción de Gracias, Stephen Dahmer se descomponía dentro de una maleta en el sótano de abajo. Para el sábado, todos se habían ido, y Jeff se enfrentó a la desagradable tarea de desmembrar un cadáver, que llevaba ahí una semana.
Pasó un fin de semana lleno de ansiedad, cortando el cuerpo en pedazos. Los huesos los envolvió una vieja sábana y los hizo polvos con un mazo. La cabeza la quiso conservar como recuerdo. De niño, el padre de Jeff le había enseñado a hervir huesos de pollo en una solución de branqueador para limpiarlos. Ahora intentó el mismo método con el cráneo de Stewart Thornby. Desafortunadamente la solución branqueadora dejó el cráneo demasiado clavadizo y tuvo que ser desechado con los demás restos. El lunes por la mañana dejó los restos en bolsas de basura en la acera y fueron llevados al vertedero. Nunca se presentaron cargos por el asesinato de Stephen Quarry. No había ningún cuerpo que apoyara una acusación. Después de que el cadáver se fue y sus manos estaban limpias, Dahmer tuvo que decidir cómo seguir adelante. Durante 9 miserables años intentó mantener su violencia a raya bebiendo, leyendo la Biblia, aplacándose con huesos de animales, maniquís y drogando temporalmente a sus compañeros. Pero la presa había reventado, y si seguía embotellando sus fantasías, estaba destinado a repetirlo. Bien podría dejar de luchar contra ello. En ese punto todas las ataduras que lo retenían se habían caído. Durante años no mató porque no tuvo una oportunidad. Ahora tenía una gran cantidad de posibles víctimas, un proceso infalible para atraerlas y un sótano donde su trabajo no sería perturbado. No había matado porque tenía miedo de ser atrapado. Ahora estaba claro que podía salirse con la suya. No había matado porque era moralmente incorrecto. Pero si había un Dios, claramente no escuchaba las oraciones de Jeffrey Dahmer por ayuda. Y si no hay ningún Dios, ni vida después de la muerte, ni un significado mayor para la existencia humana, ¿qué importaba cuándo o cómo muriera alguien? En palabras de Dahmer, si una persona no piensa en que hay un Dios al que rendir cuentas, entonces, ¿qué sentido tiene tratar de modificar su comportamiento para mantenerlo dentro de los límites aceptables? Después de esto, veremos hasta qué punto Dahmer cayó en un agujero negro de su propia creación. Después de su segundo asesinato en noviembre de 1987, Jeffrey Dahmer, de 27 años, se entregó a la violencia. Recordó: Estos pensamientos son muy poderosos, muy destructivos y no se van. Después de que el miedo y el terror de lo que había hecho se fueron, lo cual tomó cerca de un mes o dos, comencé todo de nuevo. A partir de entonces fue un anhelo, un hambre, una conclusión. En las primeras horas de la mañana del 16 de enero de 1988, Dahmer conoció a un joven llamado James Dostar en las afueras del Club 219. Con bigote, 1,80 m de altura y fuera de un bar en medio de la noche, un observador podría adivinar que Dostar era un joven adulto. En realidad, solo tenía 14 años. Dahmer le ofreció a James $50 para pasar la noche con él. Él aceptó y volvieron a casa de la abuela. Pasaron el resto de la noche juntos y a eso de las 4 a.m. James dijo que tenía que volver a casa. Fue entonces cuando Dahmer le mezcló una bebida con alcohol, lo sostuvo en sus brazos hasta que se durmió y lo estranguló. Tan pronto como salió el sol, escondió el cuerpo en el sótano y subió a desayunar con su abuela. Durante los siguientes días, entre sus turnos de noche en la fábrica de chocolate Ambrosia, bajaba al sótano y se tumbaba junto al cuerpo de James, disfrutándolo todo el tiempo que podía. Pero después de 4 o 5 días, la abuela notó el olor que venía de abajo. Una vez más, era el momento de deshacerse del cuerpo, triturar los huesos y poner la sangre en el desagüe. A la mañana siguiente apareció en otra sesión de terapia ordenada por la corte con el Dr. Arsen, como si nada hubiera pasado. Un mes más tarde, en febrero de 1988, Dahmer intentó la misma rutina con Bobby Dwyer Sampson, de 27 años, a quien conoció en un bar llamado The Phoenix. El efecto de las drogas desapareció antes de lo esperado y Bobby se despertó. Dahmer lo dejó marchar sin incidentes. La siguiente noche, Bobby volvió a The Phoenix y contó la historia. El hombre del taburete de al lado se dio la vuelta y dijo: ¿también te drogó a ti? Una vez, el estigma y la desconfianza de la policía impidió que las víctimas supervivientes de Dahmer presentaran cargos. E incluso si se hubieran presentado, es poco probable que alguien hubiera conectado las drogas con lo que estaba a punto de convertirse en una ola de desapariciones. El 24 de marzo, Richard Guerrero, de 22 años, se convirtió en la cuarta víctima de Dahmer.
El fin de semana siguiente fue Ronald Forbes Jr., de 25 años. Tan pronto como entraron a la casa, una voz lo llamó. ¿Eres tú, Jeff? La abuela estaba despierta y podía oír los 2 pares de pasos. Jeff le gritó, «Sí, abuela, me voy a hacer una taza de café», y la abuela volvió a la cama. Jeff separó una taza de café con droga y se la dio a Ronald. Pero con la abuela despierta, el asesinato era demasiado arriesgado. A la mañana siguiente, antes de que el efecto de las píldoras hubiera desaparecido por completo, le ayudó a Ronald a salir de la casa y a llegar a la parada de autobús. 2 días después, Ronald se despertó en un hospital sin recordar cómo llegó allí. Para cuando lo encontraron no quedaba drogas en su sistema y no había señales de agresión sexual. Le dijo a la policía que lo último que recordaba era irse a casa con Jeffrey Dahmer. Al día siguiente, el 5 de abril, la policía fue a entrevistar a Dahmer. Él negó haber hecho algo malo e insistió en que Ronald había bebido demasiado. Lo había ayudado a llegar a la parada del autobús por la mañana y lo que pasó después de eso, Jeff no podía saberlo. Sin ninguna prueba real de lo contrario, la policía tuvo que dejarlo ir. El 26 de septiembre del 88, Somersault Simpson, de 13 años, volvió a casa de la escuela cuando Dahmer se le acercó. Le dijo que buscaba un modelo para posar para fotos y que le pagaría $50 por hora. Somersault le preguntó si serían fotos de desnudos o de ropa completa. Dahmer dijo que no importaba, parecía bastante amistoso, así que Somersault estuvo de acuerdo. Dahmer se había mudado recientemente de la casa de su abuela y vivía en su propio departamento. Llevó a Somersault y después de tomar unas cuantas fotos, hizo un café sedante. Pero antes de que las drogas hicieran efecto, intentó quitarle la ropa a Somersault. Al darse cuenta de a dónde iba la situación, este salió corriendo por la puerta. Corrió todo el camino de vuelta a su casa antes de quedarse inconsciente. Los padres del chico llamaron a la policía. Somersault pudo mostrar a los oficiales el apartamento de Dahmer. Después de una rápida búsqueda encontraron las fotos de Polaroid que había tomado y un fracaso de pastillas para dormir. Finalmente, después de drogar a docenas de jóvenes, Dahmer fue arrestado por agresión sexual en segundo grado. Solo pasó 6 días en la cárcel antes de que su padre reuniera el dinero para su fianza. Este último arresto significó otra ronda de evaluaciones psicológicas ordenadas por la corte. El doctor Charles Lowry describió a Dahmer como en una significativa angustia psicológica. Ansioso, tenso y deprimido con profundos sentimientos de alienación, el doctor Norman Goldfarb dio una segunda opinión. Era un joven gravemente perturbado. La presión que percibe parecer en aumento y debe ser considerado impulsivo y peligroso. Tenía razón. En los pocos meses entre su arresto y su sentencia, volvió a matar. El 25 de marzo del 89, Jeff conoció a Anthony Lee Sears, de 24 años, en un bar. Volvieron a la casa de su abuela y pasaron la noche juntos. Cuando Tony intentó salir por la mañana, Jeff lo drogó y lo estranguló. Esta vez Dahmer conservó la cabeza completa, así como los genitales. Llamó a un taxidermista y pidió consejos para preservar la carne. Con este consejo fue a Ace Hardware y compró un cubo de plástico de 10 galones y varias botellas de acetona limpiadora, un disolvente que descompone los aceites. Después de una semana en la solución de acetona, las partes del cuerpo estaban un poco secas, pero aún con aspecto de vida. Las puso en una caja de madera en su armario. A medida que se acercaba su fecha de presentación ante el tribunal, parecía que este asesino, como todos los demás, pasaría completamente desapercibido. Luego, el día de su sentencia a finales de mayo, su padre se detuvo para recoger a Jeffrey. Se dio cuenta que la caja de madera en el armario y le preguntó qué había dentro. Si su padre abría esa caja, todo terminaría. Trató de evitarlo y dijo que no había nada en ella. Y aunque lo hubiera, no era un asunto. Jeff era un hombre adulto. Acaba de cumplir 29 años hace 2 días. ¿No podía tener algo de privacidad en su propia habitación? Daniel no se lo creía. Su hijo alcohólico y delincuente sexual había perdido todo el derecho a la privacidad. Insistió en que abriera la caja. Finalmente admitió la verdad. Había revistas pornográficas dentro. No quiso abrirla porque la abuela estaba abajo y eso podría molestarla. Prometió que le mostraría el contenido más tarde, si realmente quería verlo. Sorprendentemente, funcionó. Una vez que Lionel se fue, Jeff sacó la cabeza y el pene cortado de la caja de madera y los guardó en un pequeño estuche de metal para cosméticos.
Para cuando Lionel regresó, la caja estaba llena de revistas pornográficas, perfectamente legales. En cuanto al estuche de metal, Jeff lo guardó en su casillero en la fábrica de chocolate Ambrosia. En su audiencia del 23 de mayo fue sentenciado a 1 año de prisión con libertad laboral efectiva inmediatamente. Podía continuar en la fábrica 6 días a la semana, pero cada noche tenía que volver a su celda, donde se le dejaba solo con sus pensamientos. En este punto había perdido toda esperanza de que pudiera superar su compulsión por matar. Nada podía cambiar lo que pasaba en su mente. La única salida era el suicidio que él consideraba, pero que no se atrevía a hacer. Para no darle a Dahmer demasiado crédito, si realmente quería dejar de matar gente, pudo mencionar los 5 asesinatos que ya había cometido y resignarse a una vida solitaria en la cárcel. Parece que estaba más molesto por el dolor que pasaba personalmente que por el dolor que le causaba a otros. Al final hizo la elección egoísta, complacería sus impulsos, incluso a expensas de otras vidas. Escribió una carta, irónicamente arrepentido al juez, pidiendo indulgencia en su sentencia. Señor, siempre he creído que un hombre debe estar dispuesto a asumir la responsabilidad de los horrores que cometió en la vida. Lo que hice fue deplorable. El mundo ya tiene suficiente miseria sin que yo le añada más. Su padre Lionel escribió su propia carta instando a la corte a enviar a Jeff de vuelta a terapia. Escribió: espero sinceramente que puedan intervenir de alguna manera para ayudar a mi hijo, a quien amo mucho, y para que quiera una vida mejor. Esta puede ser su última oportunidad. Por su parte, Somsan, Sinfa, Sonforn y su familia escribió una carta para rogarle al juez que no dejara a Dahmer libre de culpa tan fácilmente. Creían que era peligroso y que debían ser vigilados donde quiera que fuera. Pero al final, Jeffrey Dahmer ganó. Fue liberado 2 meses antes de marzo de 1990. Había sido condenado por delito grave de clase C, castigado con hasta 40 años de prisión. Solo cumplió 10 meses de libertad laboral antes de salir en libertad. Es difícil entender cómo pudo suceder esto, pero la explicación más común es que era blanco y los Sinfa Sonforn eran inmigrantes loasianos. En ese momento el departamento de policía de Milwaukee era 80% blanco y el 86% de las admisiones a prisión del condado eran de minorías. El juez y la Junta de Libertad Condicional podían no haber considerado conscientemente la raza de Dahmer, pero hay una amplia evidencia de que los prejuicios raciales afectan a la sentencia de los prisioneros. Por ejemplo, un estudio de 2014 de los registros del condado de Milwaukee encontró que el 41% de las personas blancas arrestadas por posesión de drogas fueron dejados en libertad sin ser procesados, comparado con solo el 27% de las personas pertenecientes a alguna minoría. Entonces, como Dahmer era blanco, de clase media, inteligente y bastante bueno manipulando a los demás, su palabra aparentemente fue considerada más valiosa que la de una familia de inmigrantes asiáticos, y la palabra de varios psiquiatras que lo pintaron como peligroso y perturbado. Ahora que estaba de vuelta en las calles, estaba decidido de no cambiar absolutamente nada de su comportamiento. El miedo que se había apoderado de él después de su primer asesinato, hace casi 12 años, se había evaporado completamente, recordó. Eso es lo que pasa cuando crees que no tienes que rendir cuentas a nadie. Piensas que puedes ocultar tus actividades y nunca tienes que justificarte por ellas. Entonces pudo conducir a cualquier cosa. En nuestro próximo episodio seguiremos el último año de la carrera asesina de Dahmer. A medida que el número de sus asesinatos aumentaba, la falta de atención de las autoridades solo le hizo más evidente. La investigación de información a asesinos seriales en Spotify. La música pertenece a Repulsive, a lo que pueden visitar su canal en YouTube. Y así es como termina esta segunda parte de Jeffrey Lionel Dahmer, o mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Recuerden que pueden apoyar este canal siguiéndole y dejando 5 estrellas para más asesinos seriales. También me pueden apoyar siguiéndome en YouTube, TikTok e Instagram como Ramal Skin. Esto es Silent Screams y tengan una linda noche o tal vez una linda pesadilla.